Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Bro. Buenos días, Walter. Hola, Martín. ¿Cómo te está yendo? Tú me haces la misma pregunta cada vez. Solamente son 66 veces. Ese es un mal número, sí. Pidamos al Espíritu Santo para que nos ayude. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por unirnos de nuevo. Te pedimos, por favor, que nos bendiga con el Espíritu Santo, ilumine nuestras mentes y la de los espectadores. En el nombre de Jesús, amén. Así que, Martín, hoy vamos por el carril de la historia. Sí, tenemos demasiadas preguntas sobre este primer día de la semana y este rapto secreto y todos estos problemas. Y la marca de la bestia. Y tú sabes. Bueno, hay muchos conceptos erróneos. Mucha gente no conoce la historia. Debemos mirar la historia. Sí, porque una vez que tú miras la historia, entonces tienes una buena imagen de dónde tú estás hoy. Sí. Y la historia nos dice cuáles fueron los problemas. Ahora, hicimos una sobre coerción. Y si tú encuentras esta coerción, eso te vuelve a la historia de nuevo. Entonces básicamente tú usas la coerción como un criterio. Si algo viene de Dios o... Bueno, sí, definitivamente sí. Y yo pienso que hay muchos conceptos erróneos, como dije antes, y se eliminarán una vez que tú entiendas de dónde viene todo esto. Sí. Es por eso que hay que hacer una investigación histórica. Y es interesante que tú no puedes confiar en todas las fuentes, porque la historia a veces ha sido reescrita. Y eso es muy importante, sí. Y por lo tanto, tú necesitas conocer ambos lados de la historia antes de que tú puedas confiar en el relato histórico, especialmente en el entorno religioso, sí. Considerando que hubo persecución y excluyeron a ciertos grupos, etc. Así que tenemos que tener mucho cuidado con qué fuente histórica usamos para confiar. Así que veamos esta cuestión del dispensacionalismo, el futurismo, el preterismo y el anticristo y la marca de la bestia. Y hablemos de eso. Comencemos con el catolicismo conservador. Sí, directo de la boca del caballo. Y veremos qué ellos tienen que decir. Ahora, el catolicismo conservador se aferra al Vaticano, el Concilio de Trento. Cualquiera que fueran las decisiones que fueran hechas en el Concilio de Trento, esas son las que todavía se están justificadas desde el asiento del obispo infalible. Y todo lo demás que no encaje en esa mentalidad parece estar en desacuerdo con ella, cuando en realidad podría no ser, porque cualquier cosa que no se haya ejecutado podría ser cualquier cosa. Así que el Dr. Taylor Marshall tiene este canal en YouTube donde él defiende el Concilio de Trento, la ideología del Concilio de Trento, y está muy en contra de esta apertura de los dos papas del Vaticano. Necesitamos hablar de esto con cierto detalle. Esto definitivamente conducirá a esas conferencias que haremos sobre esas discusiones. Y también es muy importante que los no católicos y otras denominaciones cristianas escuchen esto, porque hay muchas cosas históricas que se dirán en este video que les puede ayudar. Exactamente. Así va a hablar sobre el templo del anticristo y lo que el punto de vista de los padres de la Iglesia Católica como Agustín y Chrysostom, el Dora, Theophatus y tal vez Gregory. Gray tuvo que decir que la segunda vista es el templo. ¿Qué significa el templo? El anticristo, que es un edificio en Jerusalén. Juan de Damasco y Robert Benjamin,
que eran de ese punto de vista. Y luego habla de los tesalonicenses, cuando habla de sentado en el templo de Dios, que tú eres el templo de Dios, y muchas cosas interesantes que ver de este punto de vista de los católicos conservadores. Hay dos campamentos. Uno es el templo, que el templo significa que el anticristo es el AC. Lo pongo aquí, AC. El templo significa adoración al decir en la iglesia. Está bien en la iglesia. En la historia de la iglesia, San Jerónimo, San Agustín, San Juan Cristósano, Teodoro, Teocláfico y tal vez Gregory. Ahora, la segunda vista es el significado del templo del anticristo, que es un edificio en Jerusalén. Y los principales defensores de eso son San Juan de Damasco y San Roberto Bellarmine. San Robert Bellarmine está escribiendo contra los protestantes, y todos los protestantes, Martín Lutero, John Calvin, John Knox, Cranmer, todos ellos creían que el Papa en Roma era el anticristo. Por lo que Robert Bellarmine quiere mostrar que no, que los papas no son los anticristos. Y aquí tiene una sesión entera, me refiero a varios, mostrando en contra de Lutero y Calvino que el anticristo no debería estar en Roma, sino que debería estar en Jerusalén. Ahora, aquí está la cita aquí de Robert Bellarmine. Dice San Juan Damasco, dice que el templo no es nuestro, sino el templo judío, que ese es Juan Damasco. Y luego Bellarmine dice, Crisóstomo Teodoro y Teoclático dicen que el anticristo se va a sentar en la iglesia de cristianos. Pero también dice que se sentará en el templo de Salomón. De hecho, me encuentro yo mismo poniéndome del lado de San Juan Crisóstomo. Aquí la crítica de San Juan dice que sí, el anticristo tendrá su capital en Jerusalén. ¿Por qué sabemos eso? Porque todos los padres de la iglesia dicen que el anticristo final será judío y impondrá la incircuncisión y hará cumplir la observancia del sábado. El sábado que es a través de los padres de la iglesia. También sabemos en el libro de Apocalipsis que el anticristo mata a los dos testigos, cuya tradición se identifica como Enoc y Elías. Los mata en Jerusalén. Entonces parece que la actividad del anticristo está dentro de Jerusalén. Pero Crisóstomo, Teodoro y Teoclático dicen que se sentará en la iglesia cristiana y en el templo de Salomón. Y si tú piensas en esto, esto tiene sentido. Si el anticristo está entrando ahí, desea que sea adorado por todo y aceptado por todo, eso significa que si su capital fuera a estar en Jerusalén, eso significa que todos los cristianos estarían yendo y se moverían hacia el anticristo y también van a reconocer y van a adorar al anticristo de alguna manera. Ese es el objetivo de la marca de la bestia. San Juan Crisóstomo dice que él mandará a sí mismo a que se le adore como un Dios y se colocará en el lugar no solo en Jerusalén, incluso en las iglesias. Así que San Juan Crisóstomo no es solo otro aquí y allá, o uno o dos. En realidad, él habla de ambos. Así es como persuade el anticristo, y eso será en el fin del mundo. Bueno, eso es un bocado, pero es básicamente los que los padres de la Iglesia Católica Romana piensan y enseñan. Y el cardenal Bellarmine era un jesuita, por supuesto. Lo embelleció un poco en sus escritos. Y quería asegurarse de que se descarte la mirada protestante. Sí. Porque al fin no se puede permitir que el Papa sea el anticristo, ¿sí? Así que hicieron los tiempos de Daniel tiempos literales. Es interesante en sí mismo, porque significa que reconocen que Daniel estaba hablando del anticristo. ¿Ok? Y es interesante que luego apliquen esto a un futuro anticristo que vendrá. Así que el Papa no puede ser el anticristo. Así que aquí hay mucha confusión. Y necesitamos
mirar esto con mucho cuidado. Sí, porque gran parte del mundo cristiano hoy enseñan la misma enseñanza. Básicamente todos. Y hay muchas confusiones entre ellos y entre los conservadores. Y algunos creen en el preterismo, pero lo veremos ahora. Así que necesitamos entender de dónde viene esto y por qué hay tanta confusión. Y por qué el mundo tiene que creer lo que esta gente dice. Porque el calor se apaga, sí. Y quieren cubrir al verdadero anticristo, el sistema anticristo del católico. Así que si vamos al capítulo 7 de Daniel, tenemos el capítulo sobre el cuerno pequeño. Esto nos habla de este pequeño poder con cuerno, que en realidad es un cuerno que creció hasta volverse más robusto que sus compañeros. Ahora, si se toman los atributos de este pequeño cuerno con poder, son tan precisos: cuándo surgiría, cómo surgiría, dónde surgiría, qué haría, que perseguiría a los santos, que cambiaría los tiempos y las leyes, que desarraigaría 3 reinos, etc. Solamente hay un poder que les queda a todo esto, y esa es la Iglesia Católica Romana. Ahora no vamos a dar una conferencia sobre Daniel 7, pero puedes poner un link sobre el anticristo. Y entonces también los pilares gemelos de la Reforma, que hay otra conferencia que tenían ese tipo de problema, pero aquí hablando de este problema, que hablaría grandes palabras contra el Altísimo, por lo que es un poder anticristo. Pero la palabra anti también significa en lugar de, para que se siente en el templo, y luego lo que tiene que decir, que matará a los santos y hará guerra contra el pueblo de Dios. Y pensará en cambiar los tiempos y las leyes. Aquí hay una relación muy interesante aquí, porque no puedes cambiar la ley de Dios. No puedes cambiar los tiempos de Dios. Sí. Por lo que parece que sí, y todo el mundo tal vez esté adhiriendo a esto, pero no pueden cambiarlo, pero pensarán en hacerlo, sí, y lo intentará hacerlo. Ahora, cuando hablas del tiempo, ¿dónde se puso en marcha el tiempo? En Génesis. En Génesis capítulo 1 se introdujo en el ritmo de la semana. Y el 7º día fue el día de descanso. Sí, ese fue el ritmo de la semana. Ha habido intentos en la historia de cambiarlo a un ciclo de 10 días o a ningún ciclo o lo que sea. No ha funcionado. El mundo tiene solo 7 días, como Dios lo puso. Y luego esta profecía dice que será entregado en mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. O sea, 1 año, 2 años y la mitad de un año. Así se traduce en otros lugares. Entonces los protestantes usaron el principio de día y año e hizo este tiempo profético para 1 año. En el calendario hebreo, que tiene 360 días, por lo que 360 por 3 y medios es 1260 días. Sí. Y el poder papal hizo en realidad que gobernó una entidad política, porque el cuerno es una entidad política. Gobernó 1260 años y la respuesta es sí. Porque ascendió de manera vigorosa a la silla papal en el 538 después de Cristo y tomó el poder secular bajo su control después de haber erradicado los 3 poderes opuestos. Así que la Biblia habla de eso. Y luego gobernó como entidad política hasta el 1798, exactamente 1260 años. Y luego recibió una herida mortal cuando su poder secular fue quitado. No su poder religioso. Pero la Biblia dice que la herida sería sanada y que volvería de nuevo a ser un poder a tener en cuenta y que el mundo entero se iría tras la bestia. Y en el 1929 recuperó su poder secular cuando el Vaticano se formó en un estado y nuevamente calificó
como un poder de la bestia. Ahora, esta es la historia que ellos no mencionaron en el video, sí. Si tú vas a las fuentes de la historia aquí, que habla del anticristo, de la profecía del anticristo por Edwin, dice, la elevación episcopal sentó la base indispensable para el desarrollo del papado. El segundo factor que lo favoreció fue el hecho de que el Papa inició su carrera como obispo de Roma, la capital imperial. La capital se había mudado a Constantinopla, en el este, sí. Así que hubo una vacante que fue controlada y asumida por las tribus germánicas. Y solo cuando los tres oponentes fueron eliminados, entonces el Papa pudo tomar el poder en sí mismo. No existen pruebas de que en la época de Priscila o durante los siguientes 80 años hubiera incluso un obispo en Roma. En la lista de pontífice de Post Johnson decíamos que el supuesto sucesor de Pedro, Linus, 6776, fue probablemente una persona histórica, pero técnicamente no un obispo. Solamente el número 10, Pío I, 140-55, es designado como tal. Para aquellos que, sin embargo, insisten en que la ciudad eterna debe haber tenido un pontífice desde el comienzo mismo de la religión cristiana, sugerimos que se llamaba el Papa Priscila. Él está haciendo algo sarcástico aquí. Sí, Priscila es quien se menciona quien menciona a Pablo, sí, Priscila. Sí, porque no hay ninguna mención más de lo que está sucediendo allí. Así que este es el hecho de la historia, de que el papado solamente y realmente tomó el poder político después del 538, y esto fue mucho antes. Entonces, y también donde el papado dice que el primer papa fue Pedro. Sí, esto niega totalmente esa historia también. Absolutamente. Y lo interesante es, por supuesto, que los emperadores todavía estaban gobernando desde Roma hasta la época de Constantinopla. Sí, y hay muchas personas en otras denominaciones cristianas que también dicen que Jesús entregó el poder de la iglesia a Pedro al declarar sobre esta roca construiré mi iglesia. Sí, y hemos demostrado que ese no es el caso. Sí, que Pedro no era la roca. Correcto. Así que veamos un poco de la historia de cómo el papado logró asumir los poderes que dice tener. Porque esos poderes no se mencionan en ninguna parte de la Biblia. Nadie los tiene. Ni Pedro ni ninguno de los discípulos tenían ese poder. Entonces, ¿cómo pasó de un liderazgo de servicio que Cristo demostró a un reinado y de un ministro a un sacerdote? Porque un sacerdote es alguien que trae un sacrificio. Un ministro es alguien que ministra la palabra. Así que este es un tema muy interesante, por lo que el sacerdocio de Aarón, que era un sacerdocio sacrificial, porque sacrificaban animales, llegaron a su fin. Así que ¿cómo se convirtió de nuevo en un sacerdocio? Tenía que tener un sacrificio y tenía que tener un altar. Y eso es donde el catolicismo romano trajo el altar y declaró que la cena del Señor era una recreación literal de lo que pasó en la cruz. Y entonces se convirtieron en sacerdotes. Y luego, como tales, asumieron algunos poderes que son totalmente ajenos de la Biblia. El primero en plantar esta planta del cerdo fue Ignacio de Antioquía. En la primera parte del siglo II, Ignacio, el obispo de Antioquía de Siria, escribió varias cartas mientras era escoltado bajo guardia armada a Roma, donde fue martirizado. En sus cartas nos encontramos por primera vez una eclesiología que exalta a un obispo sobre el resto del presbiterianismo.
Así que ahora tú tenías la idea de que alguien de allá era más importante que alguien de allí. Se supone que somos todos hermanos y hermanas y que estamos todos en el mismo nivel, sí. El próximo fue Ireneos. Eso fue en el siglo II. Él introdujo la infalibilidad virtual. Así que la iglesia primitiva no sabía nada de esta sucesión. Roma basa la sucesión apostólica en Ireneos. En su lucha contra la herejía vinculada a los obispos a través del derecho de la ordenación hasta Pedro. Ireneos también desarrolló el concepto de infalibilidad, veritatis certum, y también desarrolló la base de la teología mariana católica. Así que aquí tú tienes básicamente la podredumbre comenzando a establecerse, ¿sí? Sí, a principio, sí, esto fue en el siglo II. Bueno, quiero decir que el diablo no se va a dormir durante un siglo o dos. Él tiene su negocio y él lo atiende. El siguiente fue Titilian. Él desarrolla una aclaración que significa la distinción entre clérigos y laicos. Ahora es interesante cuando hablamos de traducciones de la Biblia. La colocación de las comas se convierte en un tema muy importante de los apóstoles y ancianos y hermanos a los hermanos, en contraposición a los apóstoles, ancianos, a los hermanos. Entonces tiene derecho de distinción, sí. No así en la iglesia primitiva, no era así. Sí, nadie era más importante que el otro. Así que en el Nuevo Testamento la palabra griega clero puede significar mucho. O a veces se asigna a lotes o porción o compartir. Pablo escribió a los cristianos en la herencia de los santos de la luz. Y los cristianos como herederos, clero, según la promesa en este sentido. Todos los cristianos constituyen el clero. Eso es bíblico. Hechos 15:23, escribieron cartas de ellos de esta manera a los apóstoles, y los ancianos y hermanos enviaron saludos a los hermanos de los gentiles en Antioquía, Siria y Cilicia. Esa es la versión King James. La nueva traducción es moderna, como la nueva versión internacional dice los apóstoles, los ancianos, los hermanos. Y eso no es lo que dice. Así que esto aquí es una distorsión para gratificar la filosofía de Roma. Así es. Así que aquí viene Tactilion. Luego Ciprián eleva a los clérigos al puesto de sacerdotes. Así que esto lleva bastante tiempo. Ciprián afirmó que el obispo es un sacerdote sacrificador. Tanto los judíos como los gentiles estaban familiarizados con la idea del sacerdote y los sacrificios, pero Cipriano fue el primero en relacionar esta nueva religión, el cristianismo, con las antiguas de esta manera. Básicamente, Martín, lo que él hizo, él se deshizo del máximo sacrificio que fue Cristo y volvió de nuevo a un tipo. La doctrina anterior del sacerdocio de todos los creyentes comenzó a ser abandonada y pasó a un segundo plano, casi al olvido. En Cipriano se encuentra el germen de la división de los sacramentos en dos. Así que ellos te dieron la Eucaristía y el vino. Eso se convirtió en un gran problema en la Reforma. El sacrificio de acción de gracia, la misa, y ahora el obispo se convirtió en un sacerdote sacrificador. El sacrificio sin sangre, pero real, que ofreció fue la pasión de nuestro Señor. Así que así fue como se introdujo. Una vez que tuviste la base, entonces podría volverse prescriptivo, porque estaba por encima del resto. Así que ahora debemos mirar el origen de la celebración del domingo. Digamos esta historia porque hemos dicho una y otra vez que la marca de la bestia solo puede ser definida por la bestia en sí misma. Y los criterios que tenemos para la bestia
solo se aplican al sistema católico romano. 100%. Eso es todo lo que los reformadores enseñaron, sin excepción. Sí, y eso es lo que la Biblia enseña, correctamente. Y hubo antes defensores de la idea también, y a menudo fueron martirizados. Así que no vamos a entrar en todas estas historias. Pero esto ha estado sucediendo durante mucho tiempo, y el catolicismo romano, como afirma la bestia, fue que cambió de sábado a domingo, una forma de burlarse de su poder eclesiástico. Sí, y tenemos que mirar la historia para ver que esto fue desde el principio, y los cristianos fueron fácilmente engañados del verdadero sábado a domingo, sí. Justin Martyr y otros encontraron una gran cantidad de puntos en común entre el cristianismo y el mitraísmo. Ahora, el mitraísmo era la adoración del sol, o sea, el dios persa. Y bajo la élite de los líderes, sí, líderes entre comillas, de Roma, se había convertido en el favorito, en particular porque la forma en que se construyó como Mitrea, la organización de las agrupaciones, cómo se ejecutaban, que se adaptaba a su propósito. Importado de Persia, había empezado a echar raíces en el mundo romano en el siglo I, después de Cristo, pero fue en el segundo que estaba floreciendo. Por lo que es interesante, sí, en este tiempo, en este periodo, hubo un cambio en Roma, de la adoración de una deidad a la adoración de otra deidad. Y el dios Sol se hizo prominente en los 2 primeros siglos. Sí, es importante darse cuenta de que Roma, que están hablando en el mundo romano, aquí todavía era pagana. Sí, era pagana ese mundo romano, y los emperadores y la élite. Su popularidad en Roma era prácticamente tan antigua como el cristianismo mismo, porque Nerón comenzó a abrazarlo 2 siglos antes de Constantino. Adriano, 117-38, también se identificó con el sol y está atestiguado por sus monedas. Muchas de nuestras prácticas actuales provienen del mitraísmo. El 25 de diciembre fue el cumpleaños de Mithras. El primer día de la semana dedicado al sol era su día sagrado, como opuesto al sábado judío. Esto es historia judía. Se dio el paso de cambiar el énfasis de la crucifixión a la resurrección, que siempre sería celebrada un domingo. Según Frank Jux, este cambio se originó con el Papa Sixto I, 115-125, el obispo o papa de la ciudad de la capital. Así que estos primeros obispos no se llamaban realmente papas, pero estaban tratando de ganar estatura alineándose con la jerarquía romana. Así que continuamos nuestra historia. Pero esto no fue al principio una observancia semanal, viniendo una vez a la semana después del sábado, como fue más tarde y como lo es hoy. Era anual. Ahora, esto es muy importante. Esto comenzó con un sábado anual o domingo anual. Si traemos esto a la actualidad, ¿no vemos que esto sucede ahora mismo de nuevo? Absolutamente. ¿No están hablando del domingo anual? Sí, para la tierra, sí. Y luego se supone que debe volverse más y más. Y cuando tú miras las legislaciones, primero una vez al mes, luego iba a ser 2 veces al mes, y luego iba a ser cada semana. Así que ahora creo que a finales de este año, no puedo recordar exactamente cuándo vimos que ellos lo harán todos los domingos. Así que esa es una estrategia que ya se practicó en tiempos históricos. Es interesante. Como hay un dicho que dice que la historia se repite. Sí, ya he contado la historia de mi gato. Yo tenía un perro. Y el gato siempre solía dormir encima del perro, ¿recuerda? Y cuando el perro envejeció tenía demasiados dolores y no le gustaba que el gato durmiera encima. Así que cuando el gato intentaba subirse al perro,
el perro lo bajaba y el gato entonces lentamente empezaba a subir lentamente, ponía una pata sobre otras patas y se sentaba hasta que llegaba y se quedaba encima del perro. Y es así como funciona Roma. Así que para que el mantenimiento del domingo semanal crezca de esta práctica, Anthony Wilhelm, un moderno católico escritor, lo pone en pocas palabras. Cada domingo es una pequeña Pascua. Así que el domingo anual se convirtió en un domingo semanal. Pero ¿cómo sucedió eso? En el siglo II, los romanos paganos cambiaron su calendario semanal de 7 días. Ellos no cambiaron el número de los días, ellos cambiaron el orden. Hasta ese momento, en su tradicional, la deidad solar, que era Apolo, no había sido el jefe de los dioses. Júpiter era el dios número 1. En consecuencia, el segundo día de la semana había sido dedicado al sol. El primer día de la semana fue el día de Saturno, porque adoraban a Saturno. Sí. Pero ahora, debido al mitraísmo, el dios Sol se había vuelto mucho más importante. Entonces, en una reforma drástica del calendario, los romanos empujaron el día de vuelta a la primera posición, llamándolo querido consuelo, día del sol. Y es así como nació el domingo, con el nombre que tiene, y se ha conservado hasta el presente, pero recuerda que fue un día pagano. Y es por eso que quiero dejar claro que cuando ellos estaban hablando del día en el año, que fue el domingo, el día de Saturno, ese fue la Roma pagana, no te confunda, no confunda con la Biblia. Sí. Esto fue una historia pagana. Ahora, Sunday, día solar, el día que trae consuelo, ese es el día pagano romano de especial importancia, por los que los cuadros murales en Pompeya y Herculano, enterrado y preservado por lavas volcánicas del Vesubio en el 79 después de Cristo, muestra claramente el día del sol como el segundo día en el calendario. Así que esto es historia, sí, esta es una historia muy interesante. Así que esto es como vino el primer día y vino del mundo pagano. Y luego de un periodo ligeramente posterior, allí son varios Mistreya o santuarios del sol paganos, del dios pagano Mitra, que representa el primer día. Sí, así que ellos lo cambiaron, sí. ¿Qué fue lo que hicieron? Tomaron su calendario pagano y ahora en la semana unieron todo esto con lo de la semana bíblica para celebrarlo como el primer día y no como el séptimo día. Sí, correcto. Y eso fue un problema pagano. Este cambio en el calendario semanal de los romanos podría usarse para atraer cristianos y paganos juntos. Por ambas religiones, porque ambas religiones celebraron el primer día de la semana. Los mitraicos observaban cada domingo y los cristianos romanos, eso es muy importante tener en cuenta, fueron los cristianos romanos, y veremos por qué luego. Celebraban la Pascua en ella una vez al año. Pronto los acontecimientos harían un ajuste aún más drástico. Y es aquí donde viene ahora. En el 135 después de Cristo, al final de la guerra, la segunda revuelta judía, en la que perecieron muchos romanos, un furioso emperador, Adriano, emitió un decreto para prohibir el culto judío, particularmente la observancia del sábado. Bueno, usted ve cuando fue la revuelta de los judíos en Jerusalén, cuando fue reconstruida de la primera destrucción en el 70 después de Cristo, ellos estaban constantemente en desacuerdo con los romanos. Y en la revuelta mataron a muchos romanos. Y Adriano, el emperador, estaba furioso. Y él decidió erradicar el judaísmo de la faz de la tierra. Así que él envió a sus soldados a Jerusalén y destruyeron totalmente a Jerusalén, con una destrucción mucho mayor que la que pasó en el 70, y proscribió la religión judía.
Así que básicamente terminó con la condición del Estado judío y lo dispersó. Y se prohibía su adoración, que incluía el sábado. Así que vino un edicto contra el sábado y nadie se le permitió guardarlo. Ahora los primeros cristianos estaban en problemas porque guardaban el sábado. Ellos tenían el anual en Roma, la Pascua de Roma, pero ahora se enfrentaron al Estado, el poder del Estado y la presión para ajustarse al domingo. Sí, porque de lo contrario te persiguen. Por eso el obispo de Roma, quería mantener su posición de influencia. Se me ocurrió la idea. ¿Y si nos mudamos al domingo porque tenemos un domingo anual y celebramos la resurrección y le diremos al emperador que estamos de acuerdo con nuestro querido consuelo venerable Día del Sol? Y así en Roma cambiaron más tarde y en Alejandría también cambiaron. Pero el resto del mundo cristiano se mantuvo en el sábado. Sí. Se mantuvieron en el sábado, en el séptimo día de la semana. Así que esta fue la primera ley anti-sábado que la iglesia tuvo que enfrentar en ese tiempo, en que los creyentes en general todavía estaban observando el séptimo día, de acuerdo con uno de los 10 mandamientos, y este era el cuarto. En lugar de soportar la prueba, sin embargo, el Papa dio un paso radical. Cambió su día de culto al domingo, celebrando las celebraciones de Pascua en observancia semanal. Así que esa es la historia, cómo surgió. Y esta guerra ha estado arrasando desde entonces. Nosotros sabemos que la iglesia en el este guardaba el sábado. Sabemos que los sitios después de Thomas hasta la época de los jesuitas, incluso después de la Reforma, todavía se mantuvo el séptimo día de la semana y ellos estaban en la India. Sí, porque según ellos, San Tomás había venido y les había traído el Evangelio y eran guardados. Y los celtas habían guardado el sábado, los valdenses guardaban el sábado a lo largo de las edades oscuras, los albigenses guardaban el sábado durante toda la edad oscura. Y hay bastante evidencia. Incluso los 3 enemigos que estaban gobernando, los visigodos, que también guardaron el sábado, aunque no tenemos esa historia, porque solo nos quedan fuentes católicas romanas después de su destrucción. Así que es aquí como entró el domingo semanal en Roma. El precedente y la racionalización indudable jugaron un papel poderoso en el Estado. Ya había demostrado su capacidad para cambiar el calendario semanal. Si los romanos paganos pudieran cambiar el día del sol del segundo al primero, entonces seguramente los cristianos romanos podrían mover el día del Señor del séptimo día al primero. Y eso solucionaría muchos problemas. La persecución por parte del Estado habría terminado. De esta manera, la voluntad del Papa, en lugar de las Escrituras, se convirtió en la base principal para determinar lo que los fieles deberían creer. Y así apenas un siglo después de la crucifixión, los pontífices apostataron al abandonar la idea de que la Biblia era la única regla de autoridad para la fe y la doctrina. Naturalmente, algunos creyentes en Roma no aceptaron un cambio tan drástico, solo porque el liderazgo eclesiástico quería. Por lo tanto, desarrollaron una justificación para adoración en el día del sol. Los cristianos apelaron a la creación de Dios, que era débil. Es interesante. Ahora justifican que tienen que racionalizar. Sí, tienen que racionalizarlo. Porque la creación de la luz fue el primer día. Y a muchos le pareció una justificación providencial para observar el primer día, el día del sol. Es bastante ridículo porque el sol no fue el primer día. El sol salió el cuarto día, ¿sí? Pero esta es una justificación. Martín. ¿Escuchamos algunos argumentos similares hoy? Sí, 100%. Es como un argumento del gato arrastrándose al perro, sí. Sí, lo traen desde hace 2000 años, sí. Y lo sirven para ti y ahí hay una comida y ellos te dicen cómela, internalízala, piensa como nosotros, ve detrás de nosotros.
Por lo que la fatídica decisión de atraer la observancia regular del domingo fue hecho en el momento en que Telephorus encabezó la iglesia en Roma y murió dentro de un año dentro del edicto de Adriano. Su sucesor fue Higinio. Por lo que los primeros 100 años de la iglesia fue todo un desastre. Juan, el último discípulo, cuando apenas murió, bueno, todo esto ya estaba así, ya estaba pasando. Bueno, continuaremos con nuestra saga histórica. El nuevo día de culto estaba firmemente arraigado en el tiempo de Pío I. Eso fue el 140, 155 después de Cristo. Tú sabes, no me gusta la connotación moderna. Antes de la era común o después de la era común. Nos ceñiremos a lo viejo y diremos después de Cristo, haremos a Cristo el centro. En su disculpa, Justin Martyr, contemporáneo de Pío I, puso la primera justificación cristiana para la observancia del domingo. ¿Qué él escribió? Él escribió que el domingo, el querido domingo, es el día del consuelo en el que todos celebramos nuestra asamblea común. Porque fue en el primer día de nuestra era común que Dios habría provocado un cambio de la oscuridad a la luz y hizo el mundo, y de Jesucristo que resucitó de entre los muertos. ¿Cualquier cosa bíblica ahí? No. Ese es el argumento que se utiliza hoy, 100%. Y solamente la segunda parte, básicamente, sí. Pero también es importante de Justin Martyr, que él era un cristiano, que se suponía que era un verdadero cristiano, sí. Ahora, Dios había dicho, descansen el primer día porque yo hice la luz el primer día. O él puso el descanso del séptimo día. Él lo puso en el séptimo día. Ok. Por lo que se agregó la disculpa dirigida al emperador Antoninus Pío alrededor del 150 después de Cristo. La elección de palabra de Justin es significativa. El día del sol mitraico, día consuelo, en lugar del Nuevo Testamento semítico, el primer día de la semana, esto tenía la intención de congraciarlo a él y a otros cristianos con este importante líder romano. Así que este coqueteo con el Estado estaba ocurriendo entonces. Sí. Ya no dijiste ese halago en nuestro episodio anterior, que eso es parte de la ecuación. Sí, Jesús dijo que paguen al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mi reino no es de este mundo. Así que este es el compromiso que finalmente condujo a la Edad Media. ¿Y tú crees que tendremos el mismo tipo de compromiso ahora al final de los tiempos? Absolutamente. Entonces Justin Martyr realmente estaba comprometido, dice este historiador. Después de todo, fue Justin Martyr el que modificó. Así que Justin Martyr era realmente un nacionalista romano. Justin compartía el antisemitismo de sus compatriotas. Argumentó en su diálogo con Trypho que la observancia del sábado era una ordenanza temporal, mosaica, que Dios impuso exclusivamente solamente a los judíos, como una marca para señalarlos para el castigo que tanto se merecen por sus infidelidades. Ahora el autor aquí dice que hombre ignorante, y eso es verdad. Estaba siendo muy ignorante. Aquí escuchamos el mismo sentimiento hoy. Sí, lo que es interesante, Martin, aquí están diciendo que fue un castigo para los judíos y que el sábado fue para los judíos. ¿Había un judío en la creación, en los primeros días de creación? No. Incluso Abraham no era judío. No. ¿Tú sabías que la palabra judía en realidad no existe en la Biblia? Simplemente ha sido traducida así, incluso en la versión King James. En realidad se dice Judean. Así que esta es una declaración muy interesante, tú sabes. ¿Quiénes más dicen que el sábado y muchas de las leyes fueron solo por la desobediencia de los judíos? El Corán. El Corán dice exactamente lo mismo. En otras palabras, ignoren el sábado de Dios. Ignoren las leyes de salud de Dios, porque el Corán también dice que todas esas leyes de salud, excepto por el cerdo,
solo se aplica a los judíos por su desobediencia. En realidad, y el sábado también, sí, así que en realidad es un castigo. Así que en realidad están usando un viejo argumento que viene de esos padres de la iglesia. Y luego Dios dijo que debes hacer el sábado una luz. Y ellos lo están haciendo un castigo, sí. Excelente punto, Mati. Esto era típico de toda una teología durante los primeros siglos, una supuesta separación cristiana y desprecio hacia los judíos y las costumbres judías. Características tales como la circuncisión y la observancia del sábado fueron proclamadas como una señal de la depravación judía. Estas leyes habían sido instauradas por Dios y en realidad estaban apuntando hacia Cristo. Exactamente. Así que en el concilio de la Odisea, ahora, esto se pone fascinante, porque ahora estamos en una etapa en la que este bloque de poder ha crecido hasta el punto en que comienza a flexionar los músculos. Todavía no tiene poder secular. No, es solo una entidad religiosa y un poder religioso, pero tiene influencia con el Estado. Por lo que el Consejo de la Odisea, en algún momento, en el 343 y en el 381, el catolicismo buscó eliminar la observancia del séptimo día completamente. Así que le tomó 300 años intentar deshacerse de eso, ¿verdad? Eso debe decirte algo, ¿sí? Correcto. Por cierto, dice que esto es parte de la prueba que incluso en esos años algunos cristianos persistieron en observar el séptimo día. Así que aquí tiene una fuente histórica. Pero ¿por qué harían tal cosa si hubo un decreto fuerte que nadie lo habría cumplido? Sí, porque si ellos no lo cumplían, entonces ¿por qué tuvieron que hacer este consejo 200 años después? Exactamente. Ahora, aquí hay algo interesante. Aquí hay un decretado contra el sábado. Martín, ¿tenemos cosas similares pasando hoy que están agitando por un día? Sí, están agitando por un día, definitivamente. ¿Y estarían agitando por un día si no hubiera oposición? Exactamente, claro. Hubo oposición al principio. Así que en el 135 después de Cristo, el Papa deliberadamente separó su iglesia, no solo de los judíos, sino también del olivo de Israel. En otras palabras, dijo que no tenemos nada que ver con esa historia judía. Básicamente, él requirió de un par de tijeras y cortó el Antiguo Testamento y se justificó usando el Nuevo Testamento. Sí, ese es un racionamiento secular, ¿sí? De esta manera el pontificado se convirtió en el anticristo y el sistema al que se dirigía perdieron el pacto de derecho del Yahvé de Israel. Anunció Abraham las fuentes de bendiciones para todas las familias de la tierra y se cumplió en el Mesías, que también es el creador y señor del sábado. Marcos 2:28. Así que aquí tenemos la catástrofe completa de cómo se desarrolló esto. Y el mero hecho de que viniera como mi gato cuando se sube al perro. Poco a poco, pieza por pieza. Entonces hubo una guerra. Y es interesante lo que acaba de mencionar. Que actualmente vemos que pasa la misma cosa con un día. Y es casualidad que sea el mismo primer día de la semana. Siempre va lentamente. ¿Cómo fue? En progreso hasta que se convirtió en ley. Ahora debemos mirar esta ley con mucho cuidado porque he estado hablando sobre esta ley y veremos a qué conduce. Así que vayamos al concilio de la Odisea. Tan decisiva como es esta evidencia, no es la más fuerte que tenemos para ofrecer. Los historiadores tempranos y tardíos de todas las creencias han hecho mucha mención del concilio de la Odisea. En el 364 después de Cristo, McClinton hizo la siguiente declaración. Chrysostom, los americanos dirían Chrysostom. En el 360, concluyó en una de sus homilias por la audiencia a su respectiva ordinaria ocupaciones. El concilio de la Odisea.
Después de Cristo, 364. Pero sin embargo, ordenó a los cristianos a descansar en el día del Señor. Ellos pusieron esto de una manera muy suave en lo que respecta a la decisión de este consejo. Ellos dicen que 60 cánones se publicaron y fueron aceptados por las otras iglesias. En su sinopsis de estos dicen que el canon 29 prohíbe a los cristianos observar el sábado judío. Así que aquí, por primera vez están usando este término, el sábado judío, una y otra vez en su documento. Y me interesa, Martin, que prohíben a los cristianos, no a los judíos, no guardar el sábado. Sí. ¿Por qué? Porque verás que esta ideología eventualmente se desarrolla donde tiene dos grupos. Y veamos a dónde esto nos lleva. En estas dos declaraciones obtenemos toda la verdad. Una es la ordenancia que prohibía la observancia del día del sábado. Recuerde que este concilio se celebró en menos de medio siglo, desde el momento en que Constantino emitió su primer decreto para la observancia del día venerable del sol, para poner el día del sol como el descanso del trabajo. Él hizo una ley de descanso dominical, pero el Consejo de la Odisea de la Iglesia Católica lo expandió para incluir un antisábado, una ley antisábado. ¿Podemos esperar lo mismo, Martin? Estamos viendo ese mismo día una y otra vez. Lo vemos en esta alianza europea que quieren poner ese día de descanso en todo el mundo. Ahora, como vimos en el primer video, él hizo este llamado del anticristo que iba a venir ignorando al que ya está ahí y que iba a obligar a todos a guardar el séptimo día como el sábado. Pero no se dan cuenta estos cristianos cuando se aferran a esa idea que según esa teología los cristianos se habrían ido y eso no afecta a los cristianos. No, porque ellos han sido raptados, supuestamente, sí. Usemos esto, supuestamente, sí, con este rapto. Así que si continuamos aquí con el concilio de la Odisea, leemos cómo el historiador dice que fue tomado de las manos de los emperadores por los papas y consejos y reposos impuestos sobre una fiesta cristiana. Aquí copiaré el original tal como lo dio el propio consejo en latín. Ahora los lectores pueden leerlo por sí mismos y lo traduciremos. En la traducción dice lo siguiente: los cristianos no deben judaizar y descansar el sábado, pero trabajar en ese día. Para que haya una ley antisábado, debe trabajar ese día, pero prefiriendo el día del Señor, debe descansar si es posible como cristiano. Por tanto, si se encuentran a los ojos de Judá, que sean malditos de Cristo. Esta es la ley de la Iglesia Católica Romana, y esto fue la ley de la Católica Romana que se hizo cumplir. Sí, por lo que esta es una ley, es cátedra. Por lo que es infalible, no puede cambiarse. Y también los escépticos también deben tomar nota de lo que pasó aquí. No solo van a poder hacer cualquier cosa el domingo, sino que también va a obligar a la gente a no seguir observando el sábado. Así que, Martin, ¿cuál fue la conclusión de esa decisión en el Concilio de la Odisea? La religión cristiana había sido aceptada por los emperadores, ellos se convirtieron en los campeones. Constantino había introducido la primera ley del descanso dominical y a través del tiempo Justiniano que se estaba aplicando históricamente. Así que menos de un siglo después de la decisión del lío, Justiniano sometió a todos, judío, gentil o cristiano, a la fe católica, de los cuales la sustitución del sábado por el domingo fue
en parte de la cual debían hacer profesión pública en el plazo de 3 meses, bajo pena de ser declarado infame, excluido de todos los empleos, incapaces de dejar nada por voluntad y confiscación de sus propiedades de cualquier naturaleza. Martin, ¿están hablando de una legislación de esa naturaleza? El Foro Económico Mundial lo está diciendo, sí, aún no lo han vinculado a un día, pero están trabajando eso, sí, están trabajando en ellos porque hablan del cambio climático, exactamente, eso es lo que estoy diciendo. Ahora, saltemos al Concilio de Trento, donde los jesuitas tenían el control total. Este concilio se llevó a cabo después de la Reforma. Y como vimos en conferencias anteriores, muchas cosas fueron restauradas por la Reforma. Pero incluso los reformadores en sí mismos discutieron sobre el problema del sábado. Y aquí en el Concilio de Trento, donde dijeron que los reformadores dijeron solo las escrituras, la Biblia y la Biblia sola, la cuestión del sábado y el domingo era la clave por qué Roma podía condenar el protestantismo, porque el arzobispo Regio entró en este consejo y él dijo, tú eres protestante, tú dices solo las escrituras. ¿Y por qué guarda el domingo? Porque esa es una ley de la Iglesia Católica Romana. Ahora, y tú puedes buscar eso en la historia. Lo he mostrado, por lo tanto, tú no eres protestante. Ustedes son rebeldes. Y Roma aprobó sus decretos y negó todos los principios de la Reforma. Si vamos un poquito más al Vaticano II, que trataremos en las próximas sesiones que tendremos, veremos que nunca cambiaron un solo decreto del Concilio de Trento. Ellos no pueden. Tienen que estar en armonía con el Consejo de la Odisea. Así que aquí tuviste una mini repetición de esa batalla. Y el protestantismo falló. Así que básicamente, en el primer concilio vaticano, en el concilio de Trento, cada regla y ley basada en la tradición que la Iglesia Católica Romana había introducido, incluso desde esa primera época, fue restablecida firmemente. Condenaron el protestantismo por el tema del sábado y el guardar el domingo. Y luego tuvieron que avanzar más, porque la Reforma también no solo introdujo a Cristo de nuevo como el centro de la religión y las escrituras como estándar, pero habían condenado al papado como anticristo. Así que, habiendo condenado la Reforma, ahora tenían que encontrar un contra para esta etiqueta del anticristo. Entraron los jesuitas con dos doctrinas, preterismo y futurismo. Y es importante para los espectadores en otras denominaciones cristianas que se den cuenta de la observancia del domingo que ha estado saliendo de la Iglesia romana. Absolutamente. Incluso desde tiempos paganos. Desde tiempos paganos ya habían leyes que se implementaron especialmente a partir del siglo IV que perseguía a cualquiera que guardara el verdadero día de reposo. Correcto. Y así continuó durante siglos. Y ahora llegamos, como dijiste, 1000 años después. Y aún ahora debemos recordar el verdadero sábado, que ha sido reemplazado por esta tradición. Sí. Y no dijo Jesús en los 10 mandamientos, recuerda el sábado. Quizás lo dijo porque sabían que tratarían de olvidarlo, ¿sí? Echemos un vistazo a estos dos temas, preterismo y futurismo. Me fascina que el mundo jesuita pueda poner dos doctrinas oponentes en el mundo fuera de la misma organización y que el mundo cristiano se crean ambas. Es ridículo.
porque son diametralmente opuestas entre sí. Y es interesante que incluso dentro de una denominación, a menudo ambas se propaguen, lo cual es imposible, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene el preterismo? ¿Y qué dice? Alcázar. Alcázar fue un jesuita. Fue el jesuita que lo propuso. Por la interpretación preterrorista, todas las profecías relativas al anticristo fueron rechazadas en un esfuerzo por el cumplimiento antes del colapso del Imperio Romano, que liberaría al Papa y lo exoneraría de este título. Por lo que el preterorismo afirma que el anticristo era un individuo, a pesar de que la Biblia dice que hay muchos anticristos, que fue un individuo y que ese fue Antíoco Epifanes, el cuarto, un rey griego. El gran problema con esta teoría, por supuesto, es que este cuerno pequeño, este poder de Daniel, sale del cuarto reino, que es Roma, y no puede ser un rey griego. Así que incluso cualquiera que intente creer eso es sorprendente. Una vez tuve un ministro de una denominación protestante que vino a mi casa con un joven para intentar convencerme que el papado no era el anticristo, era un preterrorista. Y el joven estaba sentado allí y el pastor estaba tratando de convencerme de que Antíoco Epifanes fue el anticristo. Así que tomé la Biblia y repasamos Daniel capítulo 7. Y le mostré los reinos. Y está muy claro en la Biblia que después del imperio griego vino el imperio romano. Y que este poder surgió del resto del colapso del imperio romano. Y se lo mostré en la Biblia. Y le dije, no puede ser un rey griego. Tiene que ser después de la era romana. Y finalmente se sintió tan frustrado que le tapó los oídos a su joven compañero y lo vi salir de la casa. Él no quería escuchar estas cosas. Así que solo entremos un poco en esto. Bueno, tal vez, por favor, todo el mundo abra sus oídos y escuchemos esto. Sí, Alcázar, un jesuita español, tomando una indirecta de Victorino, parece haber sido el primero, y esto fue en el 1614, de haber sugerido que la profecía apocalíptica no se extendieron más allá del derrocamiento del paganismo por Constantino. Ha sido habitual decir que el jesuita español Alcázar, en sus escritos, fue el fundador de la escuela pretorista. Esto es historia. Aquí están los escritos de Alcázar, y ahí ves el emblema jesuita, allá. Y esta era su opinión. Ahora es interesante que muchos de los protestantes de las iglesias se tragaron estas líneas de anzuelo, especialmente las iglesias conservadoras. Muchos de los de las líneas calvinistas aceptaron el preterorismo y los enseñaron en sus seminarios. Los mismos con la línea luterana también empezaron a aceptar el preterorismo como alternativa. Una buena explicación, una vez que te deshaga de todo eso, entonces está abierto al ecumenismo, ¿sí? Ahora el futurismo es lo opuesto. En lugar de buscar una realización en el pasado, por eso es que no se aplica al papado, busca un cumplimiento en el futuro. Pero la iglesia cristiana debe desaparecer porque el Papa está asociado con el cristianismo, sí. Así que había otro jesuita con el nombre de Rivera, por lo que tomó esas mismas profecías y las puso en el futuro, dislocando la última semana en Daniel. Y sin ninguna justificación, la tiró al futuro, declarando que el anticristo haría su aparición después de la venida de Cristo. Y Rivera publicó un comentario en el 1585 que contenía esta idea. Ahora, Martin, si Cristo va a venir a establecer su reino, ¿cómo puede el anticristo establecer su reino después de Cristo? No tiene ningún sentido, porque lo que tienen que encontrar una razón por la que Cristo abandona la idea y los deja por 1000 años para hacer lo suyo aquí abajo, ¿sí?
Y es aquí donde viene el rapto secreto. Así que ahora está esta idea de que tenía que ampliarse y que la iglesia sería arrebatada y entonces solo quedarían los judíos y el anticristo reinaría aquí. Así que veamos esto. Los protestantes de hoy están divididos entre modernistas y fundamentalistas. Los modernistas dan muy poco lugar al estudio de las profecías y los fundamentalistas son principalmente futuristas. Pero algunos de los antiguos, los protestantes escolares, siguen siendo preteristas. Y es una doctrina jesuita que envía mentiras gemelas al mundo, diametralmente opuestos entre sí. Y no les importa cuál se la traga, porque de cualquier manera el Papa no es el anticristo. Así que aquí Francisco Rivera era un médico jesuita de teología y nació en España. Tú puedes ver lo que él había escrito incluso antes de Alcázar, por lo que llegaron prácticamente simultáneamente y lo publicó en el 1590. Aquí hay una cita del libro del Romanismo y la Reforma. Esta es la vista de la Iglesia de Inglaterra en el siglo XIX. Para resistir el uso al cual la profecía de las Escrituras fue puesto por los reformadores, no es un asunto ligero o sin importancia. El sistema de la interpretación profética, conocida como futurismo, resiste este uso. Condena la interpretación de los reformadores. Esta es la Iglesia de Inglaterra hablando en el siglo XIX. Condena la opinión de todos estos hombres y de todos los mártires y de todos los confesores y testigos fieles de Cristo por largos siglos. Condena a los albigenses, los valdenses, los wyclifitas, los husitas y los lolas, los luteranos, los calvinistas. Los condena a todos y pone un punto en el que todos están de acuerdo. Una interpretación de las Escrituras con su personificación en su solemne confesión y sellada con su sangre. El futurismo se deshace del protestantismo. Y el protestantismo se llama a sí mismo protestante y usa profecía futurista. Ya no son protestantes. Y en realidad está negando que el sistema anticristo que los protestantes defendieron antes, ellos ya no lo están creyendo. Y luego hubo un obispo muy elocuente, también un jesuita, por supuesto. Los jesuitas son los declarados enemigos del protestantismo. Y la única razón por la que tenemos estas doctrinas en el mundo es por su habilidad en vender mentiras. El cardenal Robert Bellamy, por supuesto, es llamado ahora un santo por lo que logró. Sí, bueno, también fue mencionado por el Dr. Taylor en el primer video. Correcto. Fue uno de los apologistas jesuitas más conocidos y publicado entre 1581 y 1593. ¿Puedes ver todo al mismo tiempo? Y aquí está el título en latín de lo que está diciendo. Y básicamente son conferencias sobre los puntos en disputa de las creencias cristianas contra los herejes de este tiempo, siendo los herejes los protestantes, por supuesto, en el que también negó el principio de día por años y empujó el reinado del anticristo en un periodo futuro de 3 años y medio literales. Así que el principio de día por año se ha ido y el mundo cristiano se tragó esta línea de anzuelo. Y ellos piensan todavía hoy que son protestantes. Ahora, de todo esto luego se desarrolló el dispensacionalismo, porque ahora debes encontrar una justificación, porque recuerda que Cristo va a venir, su iglesia tiene que ser raptada y los judíos van a reinar. Así que, ¿cómo va a ser esto? Entonces tiene que ser muy futurista para aceptar esta doctrina. Así que un subproducto del futurismo es el dispensacionalismo, mediante el cual se hace un esfuerzo por dividir la historia en 7 dispensaciones, como enseñó, entre otros, Scofield.
tiene la Biblia de Scofield, que está repleta en los comentarios de este tipo de teología. Los defensores de este sistema dicen que la dispensación del reino sigue a la dispensación de la gracia, en cuyo momento los judíos predicarán el evangelio del reino a todo el mundo después de que la iglesia haya sido arrebatada. Durante este tiempo se supone que vendrá el anticristo. Después de entrar en una relación de pacto con los judíos, se volverá y los perseguirá, pero luego será destruido por la aparición visible de Cristo al final de los 7 años. Así que ahora la han modificado y han creado una dispensación, sí, porque ahora pueden justificar que hay un rapto secreto y todavía hay un reino en la tierra. Así que tú tienes un periodo cristiano, que es el periodo de gracia. Y luego tendrá el periodo del reino, donde reinan los judíos y Jesús regresa y Él reina desde Jerusalén. Pero la iglesia está arrebatada y está ya en el cielo. Sí, se quedan en el cielo. Así que esta es la brecha que es muy confusa. Está bien, así que vayamos a esta teología. Aquí están los proponentes de esta idea. Lori Perry Schaeffer, con el Seminario Teológico de Dallas, define el dispensacionalismo en estas palabras. El dispensacionalista cree que a lo largo de la era Dios persigue dos propósitos distintos, uno relacionado con la tierra y con las personas terrenales y los objetivos terrenales, lo cual es el judaísmo. El otro está relacionado con el cielo, con las cosas celestiales envolvidas y con las cosas de la cristianidad. Bueno, Peyton Fuller lo define de una manera más diferente en el decano del Seminario Teólogo Más Completo. Y dice, la premisa básica del dispensacionalismo son dos propósitos de Dios, expresado en la formación de dos pueblos que mantienen su distinción a lo largo de la eternidad. Entonces Dios tiene dos métodos mediante los cuales trabaja. Uno que parece haber fallado y que se pospone y hará que tenga éxito en una etapa, y el otro es el cristianismo. Así que Dietrich Bonhoeffer, como recordará, nos dirá que todo el mundo fue un individuo, como hemos tenido muchas veces. Así que aquí hay una elección individual, pero aquí no tiene una opción de grupo. O tú perteneces a este o perteneces a aquello. Así que, ¿cómo funcionará ahora si tú eres un judío cristiano? Entonces tú estás sumamente confundido. Pero el Mesías que tiene como judío cristiano no es el mismo Mesías en la cristianidad. Porque en el pensamiento judaico, el Mesías es un libertador nacional y no un libertador del pecado. Ahora, Ray Dunning, escribiendo en el diccionario Bacon de la teología, afirma las ideas más populares del dispensacionalismo se relacionan con su enseñanza escatológica. El reino de los cielos, dice, se refiere al gobierno terrenal y nacionalista. ¿Ve a dónde vamos? Que Jesús ofreció a los judíos, pero que ellos rechazaron. Así se introdujo el programa de Dios para Israel para ser pospuesto hasta más tarde. Una implicación adicional de esto, pues la enseñanza dispensacionalista de esa era, de un arrebatamiento secreto de la iglesia para remover la iglesia de la tierra, para que Dios pueda resumir su plan original de establecer un reino terrenal judío. Es muy confuso. Pero Jesús estaba hablando sobre el reino de Dios. No hablaba nunca de un reino de los judíos. Y es por eso que ellos esperaban lo mismo cuando Jesús vino la primera vez. Sí. ¿No hay nada de malo en equivocarse dos veces? Ahora, el pastor Kevin Gore hace esta pregunta. ¿Por qué estoy en desacuerdo con los siguientes 5 pilares del dispensacionalismo? Incluso el mismo pastor no estaba de acuerdo. Y el pastor Gore no estaba de acuerdo con el dispensacionalismo y tiene muy buenos puntos. Él escribió, las ideas más populares del dispensacionalismo se relacionan con sus enseñanzas escatológicas sobre la base de una visión calvinista del pacto como incondicional.
está profundamente interesado en la nación de Israel y su relación con la tierra de Palestina, que los dispensacionalistas insisten que serán poseedores al final de los tiempos para el establecimiento de una tierra, un reino judío en cumplimiento con la promesa que Dios le hizo a David. Tenemos algunas erupciones en Israel, sí, en las noticias, sí, pero nunca debemos olvidar que el Estado judío, como lo tenemos hoy, es una entidad artificial creada en la posguerra por instituciones financieras y hubo dinero provenientes de las sociedades secretas del mundo. Debemos tener eso en cuenta. Bueno, si podemos decirlo de esta manera, para defender esto, este futurismo y dispensacionalismo, literalmente, ellos pusieron a la nación judía allí, sí, para mantener viva su doctrina. Pero todavía, en su principio, rechazan a Jesucristo como el Mesías que había venido. Ellos están esperando a uno por venir. Y están esperando a un libertador nacional y no un libertador de la persona, del individuo, de este mal llamado pecado. Así que aquí hay 5 pilares del dispensacionalismo. La primera, el reclamo de una interpretación literal, consistente de las Escrituras. Ahora, ahí hay un problema. Porque cuando Israel reine, entonces todas estas naciones antiguas le servirán. Si tú tomas la Biblia literalmente, pero ya esas naciones no existen. Entonces, ¿qué tú haces ahora? ¿Lo resucitas para que tenga un cumplimiento literal? La segunda, la creencia de que Dios tiene un plan y un propósito doble para la humanidad. Uno que concierne específicamente a la nación étnica de Israel y uno que concierne específicamente a la iglesia cristiana. Uno es el que cree en Cristo y el otro no. La creencia de que la iglesia no es una con el Israel espiritual. Así que cuando la Biblia habla del pueblo de Dios, del pueblo de Dios, siendo Israel, el Israel de Dios, está hablando en forma espiritual. No está hablando del Israel terrenal, sino del Israel espiritual. La creencia en un rapto secreto de la iglesia, de esta tierra, antes de que Dios reanude su plan original de establecer un reino terrenal judío. Entonces Dios no tuvo éxito. Él pospuso la idea y puso algo en su lugar. Y luego continúa el quinto, la creencia en un futuro reino milenial de Cristo en la tierra antes del comienzo del cielo nuevo y la tierra nueva. Así que por eso tienen que construir un templo y deben tener a alguien que venga allí durante 7 años para gobernar y durante 3 años y medio reprimirá el pueblo de Dios. Esa es la teología que ellos dicen. Si pudieran tener una nación entera allí, también podrían construir un nuevo templo, absolutamente, como una nueva diversión, sí. Pero entonces tienen toda la atención aquí en Jerusalén. Y no es lo que está sucediendo en Roma, exactamente. Esto es lo que están haciendo para tomar esta etiqueta del anticristo lejos de los papeles de Roma. Sí, y el enemigo se sienta allí en términos de las muchas naciones alrededor que no son de la fe judía ni de la cristiana por su fe y pone su atención que no se dirija a Roma, sino que se dirija a esa entidad. Es una desviación muy inteligente, manteniendo la mitad de la humanidad de un lado y la otra mitad en la ilusión de que el Papa no es el anticristo. Así que veamos cómo lo resume el dispensacionalismo. Insiste en que las promesas terrenales que se hicieron a Abraham fueron exclusivamente con él y con su semilla física. Las Escrituras, sin embargo, afirman lo contrario. Romanos 2, 28 y 29 dice que no hay judío exteriormente. Esto niega totalmente su teología. Romanos 9:6. No todos los que están en Israel son de Israel.
3:29. Esos que son de Cristo son simientes de Abraham. Eso hace que la iglesia espiritual sea el Israel espiritual. Gálatas 3:14, para que vengan las bendiciones de Abraham sobre los gentiles en Cristo Jesús. Gálatas 3:28, porque todos sois unos en Cristo Jesús. No hay dispensación. La salvación de la dispensación ha sido desde el principio. Dios no cambia nada. Nada ha cambiado. Por lo tanto, concluye que el nuevo pacto no pertenece a la nación física de Israel, pero pertenece a toda la familia de Dios, el verdadero Israel de la fe. Y esta es una visión bíblica. Esta es una visión bíblica. Así que recapitulemos de nuevo. El Concilio de Trento estableció la doctrina católica romana, infaliblemente, que no se puede mover. El Segundo Concilio Vaticano cambió la posición católica romana establecida en el Concilio de Trento. La respuesta es no. Probaremos eso en conferencias posteriores. Nada ha cambiado. Solo un cambio aparente. Muy inteligente, muy inteligente. Como hemos visto, han trabajado así durante milenios, sí, de historias. Ellos no son estúpidos, ellos saben cómo hacer esto. Así que miremos el remanente de Israel. Después de su rechazo nacional del Mesías, los judíos todavía podrían salvarse como individuos. Aunque de ahora en adelante el organismo designado por el cielo para bendecir y evangelizar el planeta sería la iglesia cristiana, como Pablo anunció y Pedro anunció. Y aquí están los versos. El apóstol quiso decir que la iglesia cristiana se originó, por lo tanto, como un remanente de Israel. E incluso el libro de Apocalipsis todavía habla de los judíos. No habla de cristiano. Ese nombre solo se originó en Antioquía. Así que cuando Apocalipsis habla de los que dicen que son judíos y no lo son, esto es de lo que están hablando. Esto es el significado de que es el pueblo de Dios, el pueblo remanente cristiano. Así que Romanos 11 del 1 al 5 dice, pues digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías las Escrituras? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo he quedado yo y procuran matarme? Pero, ¿y qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas a Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Es muy claro. Así que aquellos que aceptaron a Jesucristo fuera de los judíos y cualquier judío que aceptara a Jesucristo como su Salvador personal a través de todos los periodos de tiempo hasta el cierre de la gracia será parte del Israel de Dios. Si fueron judíos literales o si no lo fueron. Así que, ¿quiénes eran este remanente? Originalmente consistía enteramente en los judíos creyentes. Jesús, el Mesías, no que era, Él es judío. En su único argumento teológico con un gentil, la mujer en el pozo de Samaria, incluso le dijo, la salvación es de los judíos. Ellos tenían el plan de salvación en tipo. Los cristianos lo tienen en verdad, que es un tipo que se ha encontrado con el antitipo. No han reemplazado, sino ha sido una continuación. De hecho, los dispensacionalistas llaman a lo que estamos hablando ahora teología de reemplazo, y ellos la condenan. Pero no puede haber un evangelio diferente, porque Apocalipsis dice que tienes que predicar ¿qué evangelio? El evangelio eterno, que nunca cambia.
Cada uno de los apóstoles era judío. El Nuevo Testamento es un libro judío, escrito por hebreos, con la posible excepción de Lucas. El cristianismo comenzó en Palestina con el remanente de Israel y no como una institución gentil. La madre del cristianismo no fue Roma, sino Jerusalén. No la Iglesia Católica, sino la Iglesia del Este. Eso lo dejará muy claro. Yo espero que sí. La historia aclara dónde estamos en la corriente del tiempo, ¿correcto? Así que, Martín, la historia moderna es muy importante para ver la progresión de la apostasía que está entrando en la iglesia, sí. Y podemos ver que hubo un conflicto. Y la iglesia en el este y la iglesia en el oeste también estaba en conflicto entre sí. Ahora, es interesante que eventualmente Roma básicamente tuvo éxito en hacerse cargo de todo. Y su liturgia y las formas en que ellos empezaron a infiltrarse. Pero la Biblia aún difiere de la iglesia en el este, del texto recibido, y la del oeste, que comenzaron a moverse a la Biblia latina, a la Vulgata, etcétera, y las traducciones que salieron de ella. Y luego, bueno, finalmente hubo un juego dividido entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, aunque sus liturgias fueron muy similares y ya habían adoptado muchas de las cosas del catolicismo. Esta incisión evolucionó debido a una discusión sobre quién tenía la supremacía, si era el obispo de Roma o si era el de Constantinopla. Y así se separaron. Y algunos problemas aún no se han resuelto hasta el día de hoy. Entonces, esta es una de las divisiones que quieren resolver. Y tenemos que hacerlo brevemente antes de terminar. Solo miraremos algunas cuestiones que pertenecen a esta historia que la hacen interesante. Así que vamos allá. La unidad de la Iglesia Católica y la Ortodoxa. En el pasado reciente, esta concepción del presidente francés de Gaulle, hablando de Europa desde Calais a los Urales como la Europa real, también ha sido perfeccionada por el Papa Juan Pablo II. La joya del diseño internacional del Papa es una visión utópica de un universo unificado y recristianizado, Europa que se extiende desde el Atlántico hasta los montes Urales. Ese fue el primer papa, sí. La primera fase sería el fin de las divisiones entre Europa Oriental y Occidental. Fase 2, la reconciliación entre católicos romanos y cristianos ortodoxos del este soviético. Porque originalmente el este estaba bajo el obispo de Constantinopla, que hoy es Estambul, pero finalmente se trasladó a la iglesia ortodoxa griega, donde residía este poder. Y luego, eventualmente, cuando ocurrieron las discusiones, hubo un movimiento incluso para el patriarcado. Todos están un poquito más o menos en la misma página, pero ellos están haciendo esfuerzo. Esta unidad ya se ha resuelto en el ámbito político. Correcto. Y también detrás de escenas ha sido resuelto en la esfera religiosa. Pero se necesita tiempo para que lleguen a arreglarlo en todo el sistema. Así que aquí hay un artículo de Catholic News Agency. El Papa Francisco le dice al líder ortodoxo: estoy seguro de que lograremos la unidad total. Ellos están trabajando en esto a una super velocidad. El Papa Francisco le dijo al patriarca ecuménico de Constantinopla el lunes que confía en que los católicos y los cristianos ortodoxos alcanzarán la plena comunión. Podemos agradecer a Dios que las relaciones entre la Iglesia Católica y el Patriarcado Ecuménico hayan crecido mucho durante el siglo pasado, incluso mientras seguimos anhelando el objetivo de la restauración de la plena comunión, expresada a través de la participación en el mismo altar eucarístico, el sacrificio que los hizo sacerdotes, sí.
El Papa envía un mensaje cada año, el 30 de noviembre, al patriarca ecuménico, quien es considerado como el sucesor del apóstol San Andrés y el primero entre los iguales en la Iglesia Ortodoxa Oriental. El cardenal Cuoco, presidente del Pontificio Consejo de la Unidad Cristiana, encabezó la delegación. Y después de la Divina Liturgia, Koch leyó el mensaje del Papa y presentó el patriarca ecuménico con una copia firmada. Así que existe este intento de unificarlos. Y unos meses después, Martin, el Papa Francisco le dice al líder ortodoxo: estoy seguro de que lograremos la unidad total. Ahora, esto nos lleva de nuevo a la historia. Sí, porque mucha gente no entenderá ahora. Y así que tenemos que aclararle cómo se alinea. Y volvamos a la historia otra vez. Así que esta Pascua, que fue un festival anual, se convirtió en un festival semanal. Y es así como llegó el domingo a la iglesia. Pero la Iglesia del Este celebró la Pascua en un momento diferente. Así que si tú deseas una unidad total, todo tiene que estar en armonía ¿con qué? Con el cambio de qué? De un día. Exactamente. Y arreglar al que está mal. Así que ahora es fascinante que estén trabajando para lograr un día de Pascua en común. Un representante del patriarcado de Constantinopla ante el Consejo Mundial de la Iglesia dijo que una fecha común de Pascua podría ser una señal de aliento. ¿Cuánto tiempo han tardado, Martín? Casi 2000 años para eso. Esto es fascinante. Y todo se está moviendo hacia un punto. El arzobispo ortodoxo Job Getcha de Temelson sugirió que en el año 2025, que será el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico de Nicea, será un buen año para introducir esta reforma del calendario. Siempre me gustó esa cita porque eso es lo que dijo Alice Bailey cuando ella habló de la esterilización de la jerarquía que tendrá lugar, en otras palabras, cuando se manifieste todos los demonios. Es interesante que también, de nuevo, ellos estén mirando entrometerse en este calendario. Correcto. Eso es lo que cambia todos los tiempos y la ley. Ellos quieren cambiar el tiempo y la ley. El primer concilio de Nicea, celebrado en el 325, decidió que la Pascua se celebraría el primer domingo después de la luna llena, que sigue el comienzo de la primavera, haciendo la fecha más temprana posible para la Pascua el 22 de marzo y la más tarde posible el 25 de abril. Hoy en día, los cristianos ortodoxos usan el calendario juliano para calcular la fecha de Pascua en lugar del calendario gregoriano, que se introdujo en el 1582. Y eso es interesante, los jesuitas estuvieron detrás de la introducción del calendario gregoriano. Y debido a que el calendario juliano calcula un año un poco más largo, actualmente está 13 días por detrás del calendario gregoriano. Y justo antes de que tengamos otra pregunta en esto, nada del calendario juliano o del calendario gregoriano cambió el ciclo de la semana, por lo que el sábado sigue siendo el sábado. Correcto. Así que nada cambió. Siempre fue el séptimo día de la semana. Ellos cambiaron el día, pero no cambiaron el ciclo de la semana. Ahora pasemos a otra declaración importante, solo para poner un poquito más de información allí. Ahora, si tú te vas a Wikipedia, tú encontrarás esta definición. Ahora, esta definición es de muchas fuentes históricas. Esto es solo para mostrar a los lectores un código abierto moderno e incluso eso puede tener información en eso que se aplica a este argumento. Y tú verás lo importante que es. Aquí hay un término que se llama cuarto decimanismo. ¿Qué significa eso? La controversia cuartodecimana surgió porque los cristianos en las iglesias de Jerusalén y Asia Menor observaban la Pascua el 14 del primer mes de Nisan. Ahora, Nisan es el primer mes en el calendario judío y comienza con la primavera.
sin importar el día de la semana en que ocurriera. O sea, porque lo determinaron por un ciclo lunar. Así que esto fue un problema de mes, cuando comenzaba el mes. Nada tiene que ver con el ciclo de la semana, tenía que ver con el mes. Mientras que las iglesias en Roma y sus alrededores cambiaron a la práctica de celebrar la Pascua siempre el domingo siguiente a la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera, llamándolo el día de la resurrección de nuestro Salvador. La diferencia se convirtió en una controversia eclesiástica cuando la práctica fue condenada por los sínodos de obispos. Así que ahora vayamos directamente, Martin. Los judíos bajo los fariseos. Si recuerda que Pablo dijo en su teología, en lo que a estas cosas se refiere, apoya a los fariseos. Él estaba en contra de los saduceos. Ahora, los fariseos calcularon el 14, por eso fueron llamados cuartodeciministas, a los que guardaban el día 14. Ese día fue determinado por la aparición de la luna nueva y podría tener lugar cualquier día de la semana. Así que cada año podría cambiar a otro día. Pero Roma decidió que no, que tenía que ser el domingo, el primer día de la semana. Es interesante que los judíos saduceos también estaban inclinados a tenerlo como el primer día de la semana, por lo que tenemos dos gentes en desacuerdo con los fariseos. Así que ahora surgió una discusión. Esto simplemente es para mostrar lo importante que fue este domingo anual para ellos. Porque el domingo anual de Pascua fue la puerta que abrió la posibilidad del domingo semanal. De las disputas acerca de la fecha en que cuando se debe celebrar la Cena del Señor han sido disputas conocidas como controversias pascuales. El cuartodecimano fue la primera registrada. A mediados del siglo II, la práctica en Asia Menor era que se terminara el ayuno prepascual y que la fiesta se celebrara el día 14 de Nisan. Esta es la iglesia del Este y es aquí donde estaba la iglesia verdadera. Los cristianos, sí, los cristianos que fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía y no en Roma. Cuando la cebada se encontraba madura después de la luna nueva, cerca del mes lunar judío de Nisan, sin importar el día de la semana en que ocurrió, la fecha en la que se ofreció el sacrificio de la Pascua, cuando el segundo templo estaba en pie, y el día en que la gente quitó la levadura. Quienes observaron esta práctica fueron llamados cuartodecimani, en latín para 14, debido a que celebraban su celebración el día 14 de Nisan. Así que cuando cambiaron este calendario para ponerlo en línea, por cierto, con el calendario pagano y la fiesta de Isis o la fiesta de Istar, que se convirtió en Pascua, de nuevo, el que cambia los tiempos y la ley es Roma y nadie más, no ningún futuro anticristo que vendrá. Este tema es importante, por lo que ahora celebran la Pascua y la crucifixión siempre un viernes y la resurrección siempre un domingo. No fue el caso en la iglesia primitiva. Y como hemos visto, es por eso que cuando el seminario llegó con el domingo, lo llamaron mini Pascua, sí. Ahora volvamos a la historia. Un ejemplo temprano fue la demanda del Papa Víctor, 189, el 99, la demanda del Papa, diciendo que todos deberían celebrar la Pascua el domingo. Pueden ir a la historia, confírmalo. Ve a la enciclopedia moderna abierta. Él fue más lejos, comulgó a los cristianos en la provincia romana de Asia, que continuó observándolo en Nisan 14, porque se deshacerían del domingo anual de la Pascua. Justo la fecha de la Pascua judía, la invención papal del domingo de Pascua, estuvo teñida de paganismo. Sin embargo, en el concilio de Nicea, el emperador Constantino lo apoyó y lo impuso en todos sus territorios, por lo que consiguió deshacerse de los tiempos bíblicos originales e introdujo sus propios tiempos. Eso no fue un futuro anticristo, eso fue el Papa que lo hizo.
Podría suceder porque el bíblico cambia con el tiempo, justo en cualquier momento de la semana, pero ocasionalmente en realidad puede coincidir con el mismo tiempo que Roma tiene. Pero Roma quiere distanciarse del camino bíblico y hace cumplir su manera de que sea un domingo y un domingo determinado por la bestia, no por la Biblia. Eso en realidad es una arrogancia. 100% están directamente opuestos con Dios. Exactamente. Y ahora en el 2001, lo que pasó fue que coincidieron y el Papa, quien estaba en el trono en ese momento, era el Papa Juan Pablo II. Entonces, ¿qué él hizo? En ocasiones anteriores cambió la solemnidad de la Pascua por una semana y todo el mundo occidental lo siguió, sin pensar, ¿cómo puedes mover esto por una semana? ¿No son los tiempos cambiantes? Sí, están cambiando. Incluso dentro de su propio sistema cambió su propia época. Por lo que en el 2001, el escritor dice que estaba completando este libro de la luna llena que cayó el domingo 8 de abril, que coincidió con la Pascua judía. Por lo tanto, la Pascua se retrasó una semana y se celebró el domingo 15 de abril. El catolicismo y sus parientes teológicos se jactaban contra el olivo de Israel. Muy deliberadamente se separaron de él y Dios ha honrado su decisión. Hicieron lo que quieran. Te daré permiso para cambiar los tiempos y la ley, pero la gente debe decidir. ¿Cuánta sangre ha fluido a lo largo de la historia sobre este tema? Volvamos a Wikipedia. La práctica había sido seguida por Policarpo, que fue discípulo del apóstol Juan. Así que Policarpo había recibido su instrucción directamente de Juan el apóstol y guardó el día 14. Y el obispo de Esmirna, una de las 7 iglesias de Asia, y por Melitas de Sardes. Ahora, Ireneus, lo hemos escuchado antes, dice que Policarpo visitó Roma cuando Anicetus era el obispo. Entre los temas discutidos estuvo el de la divergencia personalizada, con Roma celebrando la Pascua siempre los domingos. Ahora volvamos a la historia. Vamos a la fuente. Aquí hay un artículo de que un grupo lo estaba guardando a la manera de la Biblia y otro lo mantenía a la manera de Roma. Según Eusebio, ahora Eusebio era un gnóstico, sí, era un seguidor de Oregon, era contemporáneo de Constantino y es probable que el que escribió gran parte de la Biblia de tal manera que pueda ser de valor ecuménico, reuniendo a paganos y cristianos. Y quizá los manuscritos que fueron encontrados en el Sinético. El Sinético es uno de estas versiones modificadas por este becario, Eusebio. Por lo que en la última década se convocaron varios sinodos para abordar la controversia, resolviendo por unanimidad que la celebración de la Pascua debe ser observada y ser exclusivamente el domingo. Se convocaron sinodos y conferencias de obispos y se redactó un decreto de las iglesias en forma de cartas dirigidas a los cristianos de todas partes. Que nunca en ningún otro día que no sea el día del Señor debe celebrarse la resurrección del Señor de entre los muertos, y en ese día solo debemos observar el día final del ayuno pascual. Esta controversia ha estado arrasándose durante años y es hora de que arreglen eso y lo van a llevar a su punto. Estos sinodos se llevaron a cabo en Palestina, Ponto y Oshoinen en el este, y en Roma y Galia en el oeste. El Concilio de Roma, presidido por su obispo Víctor, tuvo lugar en el 193 y envió una carta sobre el asunto a Poliartes de Efeso y a las iglesias de la provincia romana en Asia. En el mismo año, Polícrates presidió un concilio en Efeso a la que asistieron varios obispos de esa provincia que rechazaron la propuesta de Víctor y mantuvieron la tradición pascual de la provincia. Así que la iglesia en el este dijo, no vamos a aceptar tu autoridad, vamos a ceñirnos a la Biblia. ¿Y qué él hizo? Lo excomunicó.
Esa parece una forma de la que ellos siempre hacen. Ellos dicen, si no te vas a convertir en uno de nosotros, no podrás comprar ni vender. Policrate enfatizó que él sigue la tradición pasada a él. Observamos el día exacto. No añadimos ni quitamos. Para Asia se ha dado gran luz de que nos levantaremos del polvo cuando Jesús regrese. Es interesante. ¿Qué pasa si creen en la resurrección? Bueno, que ellos esperan la fecha cuando Jesús venga y se levanten de nuevo, exactamente. Así que todos observaron el día 14 de la Pascua, acorde al Evangelio, sin desviarse en su regla de fe. Y yo también, Policratus, el menor de todos ustedes, hago el acuerdo con la tradición de mis parientes, algunos de los cuales he seguido, porque 7 de mis familiares eran obispos, y yo soy el 8º. Y mis familiares siempre observaron el día en que la gente quitó la levadura. Está bastante claro que esta controversia ha estado durante 2000 años. Así que ahora la pregunta es, ¿se repetirá la historia otra vez? Citemos de nuevo a nuestra fuente, a Edwin. La no conformidad alguna vez ha sido la insignia de los perseguidos, mientras que sus opresores a menudo pertenecen a una religión o una ideología apoyada por el Estado. Las dificultades que los cristianos experimentaron a menudo no se originaron en el emperador, pero con sus vecinos que provocaron los problemas. Bueno, tú sabes, puedo resistirme a detenerme aquí por un momento. ¿Estamos experimentando cosas similares? Claro que sí. ¿Dónde está el problema de ser entregado a las autoridades? Sí. Son tus prójimos los que te entregarán. A estos, a los seguidores de Cristo, los consideraban ateos porque no adoraban a sus dioses o veneraban a sus imágenes, según Robin Foss en su libro Paganos y Cristianos. Los paganos creían que esto era muy malo para sus dioses. Se suponía que eran extremadamente celosos de sus derechos. Si alguien lo deshonraba, ellos podían volverse muy desagradables y castigaban a toda la comunidad con hambruna, plaga y sequías. No llovía debido a los cristianos. Era un dicho común. Martin, ¿tú crees que podrían decir eso sobre las catástrofes del cambio climático que pueden atribuirse a quienes se niegan a conformar las leyes de la Iglesia romana? ¿Es una posibilidad? En el 161, Marco Aurelio asumió la visión de la vida del emperador, singularmente iluminado. Por ejemplo, se refirió a la idea de una política en la que existe la misma ley para todos. Una política administrada con respecto a la igualdad de derechos y la igualdad de la libertad de expresión y la idea de un gobierno real que respete sobre todo la libertad de los gobernados. Ahora, es interesante, Martín, que aún hoy dicen las mismas cosas, pero siempre tienen que estar en armonía con el bien común. Aquí parece que están anticipando la llegada de los principios que más de 1600 años después llegaron a adornar la American Bill of Rights y son justamente admirados por el mundo. Hubiéramos esperado que este emperador fuera más tolerante del resto de los romanos, pero no fue. Porque parece que el flujo de sangre fue más profusamente en el principio de Marco Aurelio, el filósofo de lo que tenía antes. Creo que puede volver a suceder eso, Martín. Sí. Es importante darse cuenta de que ese líder puede parecer tan amable y tan liberal, pero no debemos subestimarlo, sí. Que él y todos los antiguos romanos también podrían ser implacables perseguidores que persiguieron a través de los tiempos, y simplemente debemos aceptar la idea e inclusive la vida de Marco Aurelio, que se parecían a la del cristianismo. Lo consideraba enemigos que amenazaban la estabilidad de Roma. Solo podemos ponderar el trágico hecho de los perseguidores, condenados a la perdición, que son a menudo gente respetable y aparentemente virtuosa. El engaño es tan profundo
Y hoy tenemos un sistema donde los líderes morales del mundo están abrazando todas esas ideologías paganas al colocarla en los libros de las legislaturas y decirle al mundo que se conforme con el bien común. Que Dios nos dé sabiduría, porque si entendemos estos temas, entonces como aquellos primeros cristianos de Oriente diremos: así dice el Señor. La cuestión será el sábado semanal, que los demás han sido ordenados por ello, pero el ciclo de la semana no ha cambiado, por lo que el sábado semanal será el problema. Que Dios nos dé sabiduría. Padre Celestial, hemos dado un paseo a través de los pasillos de la historia. Este problema ha venido avanzando desde mucho tiempo. Este poder del anticristo, que ha asumido el poder de cambiar los tiempos y las leyes, está ahora reuniendo a su gente del este y del oeste. Que haya un pueblo en todo el mundo que se le oponga. Con un así dice el Señor, es mi oración, en el nombre de Jesús, amén.